Gala. Pero hay otras mentes así, o sea, hay otras especies que puedan hacer esta conexión entre lo simbólico y lo real, y si somos nosotros, ¿por qué? Pues el otro día estaba viendo unos documentales sobre si nos podemos comunicar con los delfines. Ajá. Y debo decir que quedé muy impresionado con... Yo no sabía, o sea, yo sabía que los delfines siempre te dicen, el delfín es bien listo, pero pues ves al flipper así, y pues no te impresiona tanto. Dices, sabe hacer marometas. Pero lo que pueden hacer es increíble. Hay unas, sobre todo, creo que es en Florida, en un centro, tenían este ejercicio con varios delfines. Uno era, le presentan dos como platos con puntitos distribuidos de manera no ordenada, es decir, dos placas, imagínate dos placas que van a tener puntitos blancos. Una placa tiene 5 puntos y otra placa tiene 8 puntos. Uh-huh. Y si los ves así, le dicen al delfín en putiza, le dicen less, o sea, menos. Y el delfín tiene que decidir cuál placa tiene menos puntos. Y casi siempre la atinan mucho más rápido. Yo, o sea, intenté hacer como el ejercicio de contar rápido y el delfín me ganaba. Uh-huh, entonces, y a veces son muy sutiles, es como 7 contra 8, no es así como 1 contra 40. Sí. Son muy, muy cercanas y el delfín puede responder cuál tiene menos y cuál tiene más, lo cual implica que tiene que contar. También había otro ejercicio que le tapaban los ojos al delfín como con unos... como chupones, y se los puede quitar el delfín si no le gusta. Entonces el delfín se acerca y le dan su comida y está como siendo voluntario para eso. Pero el chiste es que le tapan los ojos y le dan instrucción a otro delfín que está junto a él de que haga, no sé, haga una maroma o haga, no sé, algún truquillo. Y el otro con los ojos tapados solo puede verlo a través de su sonar, que tienen esa ecolocación, ¿no? Y imita al otro delfín la actividad que está haciendo para ganarse la recompensa. Entonces puede percibir, puede entender que este ser está haciendo algo diferente a lo suyo, imitarlo para recibir una recompensa. Uh-huh. Y no solo un delfín, hacen luego el mismo ejercicio, le tapan los ojos a un delfín, pero en lugar de tener otro delfín, tienen a una de las entrenadoras, un humano, y la humano empieza como a girar, ¿no? Así nadando, girando. El delfín la ve con ecolocación y empieza a hacer lo mismo, la imita para recibir la recompensa. Entonces yo veía todo esto. También hicieron otra cosa que me pareció loquísimo. Decían como, ¿cómo vamos a lograr comunicarnos con los delfines? Lo que proponían no es como que les vamos a enseñar a hablar español o nos van a enseñar a hablar delfín. Lo que dijeron es como un punto medio. Vamos a inventarnos un lenguaje intermedio. Entonces estas dos profesoras fueron con una población de delfines no domesticados. Estos eran, si no me equivoco, en Australia, no me acuerdo, pero eran delfines salvajes. Y se metieron como a bucear con ellos, pero ellas traían como una máquina colgada en ellas y con audífonos. Y le picaban un botón y habían generado... con las frecuencias que pueden hablar los delfines, eso se entiende bien, pudieron generar en la computadora palabras nuevas en delfín. Se dieron nombres a ellas y inventaron una palabra para un trapo que estaban haciendo. Entonces no sé si estoy explicando bien el setting, pero se meten a nadar y tienen esta máquina colgada a las profesoras. Y traen una de ellas trae un trapo. Y entonces ella le pica el botón y dice así como, Laura. Ella lo escucha en los audífonos en español. Pero también se emite en delfín un sonido. Y luego dice, Laura, trapo. Suelta el trapo y la otra, que trae también el mismo aparato, nada por el trapo, lo agarra y le pica así como, Ana, trapo. Y entonces empiezan como a jugar entre ellas, a pasarse el trapo así. Llegan los delfines salvajes y los están grabando el audio, y uno de los delfines agarra el pedo, dice su nombre, porque los delfines se ponen nombre a ellos mismos, dice su nombre, y agarra el trapo y se pone a nadar, y empieza a jugar con ellas, y era así como que,
Su mecha, o sea, estas criaturas sí tienen una representación simbólica muchísimo más compleja de lo que yo me había imaginado, porque podían entender las reglas de un juego, intentaban pronunciar la palabra trapo que ellas se habían inventado, y les fallaba como la pronunciación, o sea, no era exactamente, pero estaban intentando, o sea, agarraban el pedo de que tengo que decir mi nombre, tengo que decir trapo, agarrarlo y nadar con esa cosa. Entonces, no sé, me parece que la capacidad cognitiva de esos animales es bastante alta. Yo la había subestimado, yo no sabía qué tan inteligentes eran, la verdad. Yo vi el caso de unos chimpancés a los que ponían a picar números en orden ascendente, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, pero eran como 30. Y cuando picaba a todos, le daban una recompensa, unas uvas, porque les gustan mucho las uvas a los changos, ¿no? Entonces, pero era más como un fenómeno era más como una prueba de memoria, porque podían ver los números durante un segundo y luego se desaparecían de la pantalla. Entonces ellos tenían que picar el lugar de la pantalla donde lo habían visto. Mm. Y lo que decían los investigadores, estos eran unos investigadores japoneses, decían que no es que los chimpancés entiendan la relación simbólica entre el número y las cantidades que representan, más bien hacen una correlación entre la figura que están viendo y el orden que lleva dentro del juego. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿cuál es la diferencia entre eso y una relación simbólica, ¿no? De una figura y el orden que lleva? Más bien le están asignando otro significado, pero sigue siendo una relación simbólica. Pero a lo que apuntaban es a que el juego es muy fácil para un chimpancé. Ellos pueden ver 30 segundos, medio segundo, ven así 30 números y recuerdan dónde están, ¿no? Pero tienen mucha más capacidad que los seres humanos, como lo que decías con los delfines, ¿no? Los seres humanos, hicieron el experimento. El güey de Visos fue y trató de jugar al mismo juego del chimpancé y el chimpancé le ganaba así, pero por muchísimo. Eh, y a lo que apuntan, la hipótesis que tienen a partir de esto es que hay un intercambio cognitivo. Entonces, mientras que el cerebro del humano se especializó en, digamos, el mundo de lo simbólico y la abstracción de significado, el cerebro de la percepción del chimpancé todavía está como muy presente, muy en el estado actual de las cosas. Entonces como que le prestan más atención al presente, menos atención a lo imaginario, pero nosotros necesitábamos esta parte imaginaria para poder hacer como intercambios simbólicos entre palabras y demás, pero mucho más complejos, ¿no? Todo lo que decían es que igual y nuestro cerebro no es tan distinto, porque realmente no es como tanta la diferencia entre un cerebro y otro, sino más bien el uso que le estamos dando, como los patrones de activación neuronal que estamos especializando. Mm, mm. Sí, Y está. está interesante que el cerebro refleja su propia historia evolutiva, porque la parte más interna del cerebro es literalmente la que controla todas esas cosas de las que ni siquiera te das cuenta, ¿no? O sea, cómo late tu corazón, qué tanto respiras, tu presión sanguínea. Le llaman el cerebro reptiliano, no porque venga de los reptilianos, no porque literal los reptiles para abajo en la cadena evolutiva, sus sistemas nerviosos es lo que regula, ¿no? Su propia sus signos vitales y tal, pero encima de eso tenemos todo eso. Digo, el cerebro se puede dividir en varias partes, pero en esos tres grupos son, son válidos. En el segundo está como arriba de eso que dices, el cerebro como mamífero, o sea, toda esta capa que nos permite tener emociones, ¿no? Y eso El sistema todos los límbico, ¿no? mamíferos tenemos, ajá, todo el sistema límbico y las emociones, digo, nosotros tenemos a pensar que son muy especiales, porque todos las tenemos, y es como, ¿cómo puede ser que otras cosas tengan emociones? Pero emociones simplemente es como una reacción de comportamiento a un estímulo sensorial, ¿no? O sea, una emoción es muy útil porque si te enojas, si te fastidias, o si te permite como atacar más, ¿me entiendes? Son estrategias tanto sociales como de comportamiento y tal. Pero nosotros los humanos tenemos toda esta neocorteza, que es literal nuestra parte, es la parte que otros animales carecen más.
Pero sí, es interesante cómo no es que no es que esté especializada en realizar cálculos matemáticos o algo así. Es más como todo como decían ahora, ¿no? Todo un sistema de abstracción lógica que nos permite comunicarnos entre nosotros y hacer un modelo de la realidad más aproximado con el lenguaje, en lugar de solo comportarnos y mordernos entre nosotros. Y además vamos Simón. creando como otras estrategias de supervivencia, ¿no? No tanto lo que nos da la capacidad de vivir como en medio ambiente, un proceso no darwiniano de Sí. evolución. Sí, y es que, o sea, ajá, exacto, es que tener el lenguaje está bien, es bien útil, ¿no? Porque cada quien está viviendo una experiencia consciente distinta y no todos podemos aprender todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, tú aprendes una cosa, yo otra, y literal comunicarnos nos permite entender el mundo de una mejor forma porque podemos intercambiar conocimiento, eh, construimos así, heredamos todo este conocimiento, le llamamos cultura, ¿no? Todo esto que vamos construyendo con el tiempo y vamos enseñándolo a los más pequeños. Así es como hacemos nosotros las cosas, así se hacen tales cosas, bla, bla. Van emergiendo las tradiciones, van emergiendo todas las religiones incluso, ¿no? El cómo, cuando surgen las preguntas de dónde venimos y tales, no hay una explicación natural para la... Ha costado mucho trabajo dar una explicación natural para la vida y lo primero que podemos pensar es que cuando algo pasa es como quién hizo eso, ¿no? Y si yo nací de un papá y de una mamá, pero mi papá nació de un papá y una mamá también, mi mamá también, entonces tal vez todos tenemos un papá y una mamá. Entonces, ¿cómo empezamos a formular todas esas teorías e hipótesis acerca de quiénes somos y tal? Um, y sí, es sorprendente cómo el lenguaje... A mí me sorprende un montón que cuando yo me hablo a mí mismo, ustedes también, usemos lenguaje, ¿no está bien raro? O sea, como, ¿por qué te hablas en palabras? ¿Sí? Para qué las necesitas si no estás hablando con nadie? Ajá. Pero Sí. estás hablando a ti mismo, lo cual está bien extraño. O como cuando, por ejemplo, estás buscando algo y tu celular, ¿no? Ah, Encuentras y dices, ah, ahí está. Y dices, o sea, pero si yo, el ente que lo observó y recibió los fotones y Sí. procesó que ahí estaba, ¿por qué Sí. necesito comunicarle a otra parte de mí que ahí está, no? Pues ya lo encontré, pero simplemente tienes que decirlo como si hubiera varias secciones del cerebro que entre ellas se comunican a través del lenguaje simbólico, ¿no? Que si uno no sé qué madres se comunica con el otro, no es directo por neuronas, sino a través del canal auditivo donde o hablar en tu mente, ¿no? Está bien cagado eso. ¿Vieron el experimento del cerebro dividido? Que agarran, bueno, hay una operación muy común cuando hay cuando tienen una epilepsia como muy fuerte, ¿no? Para curar como esos espasmos les cortan el callo el cuerpo calloso que une a los ambos hemisferios del cerebro y la persona puede vivir su vida así naturalmente, ¿no? Pero lo que encontraron es que no recuerdo bien cómo estaba el experimento, pero probaban que parecía haber como parecía ya no haber un intercambio de información entre los dos hemisferios, sí, pero uno está como más relacionado con el lenguaje y el otro está más relacionado con el estímulo visual. Entonces estaba bien interesante porque esto también nos habla acerca de la naturaleza de la razón consciente, ¿no? Le decían tenían como dos pantallas, una del lado derecho y otra del lado izquierdo, y la del lado derecho decía como recoge el cubo, entonces la persona recogía un cubo, pero cuando le preguntaban ¿por qué recogiste el cubo? Como la parte verbal del cerebro no tenía acceso como a la parte del lenguaje, entonces la persona se inventaba una historia, decía, no sé, me interesaba tenerlo en la mano, ¿no? No sabía que había recibido esta información. Entonces, ya especulando salvajemente, no sé, igual y cuando te hablas a ti mismo estás como genuinamente teniendo un diálogo, ¿no? Entre la parte sensorial y la parte verbal de tu cerebro.